Este es el vídeo de la semana 13 correspondiente a la asignatura de técnicas de investigación. A partir de esta semana encaramos la recta final de la asignatura. El propósito de las 3 semanas de curso que nos quedan es que reflexionemos sobre el método de la teología. Como es imposible presentar las diversas metodologías que a lo largo de la historia del pensamiento cristiano se han usado por parte de los teólogos, porque necesitaríamos una asignatura exclusivamente para eso. Lo que hacemos en esta asignatura es presentar un método, un modelo, hacemos una propuesta, como hemos venido haciendo a lo largo de la misma, para que el alumno pues tenga una referencia clara y a partir de esa referencia pueda contrastar, pueda estudiar más adelante otros modelos, otras metodologías, otras formas de hacer teología. Pero yo soy partidario siempre de que cuando un alumno se enfrenta por primera vez a una materia, es conveniente que estudie algo particular de una forma muy clara para a partir de ahí poder tener otras referencialidades y estudiar otras perspectivas. Como vimos en las semanas anteriores, la teología sistemática buscaba la unidad en el quehacer teológico a través de un sistema filosófico. Hoy muchos autores posmodernos o tardomodernos piensan que esa unidad no es posible sin hacer violencia a la pluralidad del pensamiento y de aproximaciones a la realidad que coexiste en nuestra sociedad, que es plural, y que por tanto los planteamientos igualmente deben ser, los planteamientos, los acercamientos intelectuales deben ser igualmente plurales y diversos. Pero eso en no pocas ocasiones nos lleva a un pensamiento muchas veces difuso y fragmentario, como se caracteriza en ese pensamiento posmoderno. Lo que en esta asignatura planteamos es que, apoyándonos en los modelos de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular, tomemos los conceptos de modelo y paradigma para articular el pensamiento teológico con un doble propósito. En primer lugar, mantener la unidad del pensamiento. Es importante que el pensamiento tenga una direccionalidad y una unidad, pero que sea capaz de articular una pluralidad de acercamiento. Perspectiva viva una sociedad plural, por lo tanto necesitamos dar cuenta de una realidad plural. Necesitamos para ello un modelo o un método teológico que nos lleve a poder ser capaz de asumir esa pluralidad, de no encerrarnos en una única perspectiva que la absoluticemos, sino que seamos capaces de articular un pensamiento plural, un acercamiento que dé cuenta de la pluralidad de nuestra sociedad y nuestra cultura, pero sin renunciar nunca a que ese acercamiento plural pueda tener una direccionalidad, pueda tener una unidad. No renunciamos a la posibilidad de encontrar un pensamiento cohesionado, completo y suficiente. Por tanto, pensamos que la tarea teológica puede desarrollarse en el contexto de nuestra sociedad contemporánea como un método teológico por modelos que une unidad y pluralidad. En segundo lugar, defendemos lo que ya hemos dicho en las semanas anteriores y hemos venido estudiando, que la exégesis crítica, muy importante que es, y en nuestra facultad pues así lo enseñamos y bueno, pues gran parte de la formación que vaya a hacer a lo largo del grado va a tener en cuenta todas las perspectivas críticas acerca de la exégesis, pero pensamos que la exégesis, por muy crítica que sea, por sí sola no es capaz de proveer un marco suficientemente comprensivo.
ni para una visión de conjunto de la Biblia, ni para una visión de conjunto de la teología, ni por supuesto para una visión, una comprensión de la realidad social y cultural en la que vivimos. Y por eso, como ya hemos visto en las semanas anteriores, pues asumimos una hermenéutica teológica, canónica, narrativa y eclesial de las Escrituras. Pero queremos dotar con nuestra metodología teológica un marco referencial más abarcador para que la propia teología evite el peligro del biblicismo. La escritura como la fuente principal para la teología es fundamental para nosotros, pero siempre corremos el riesgo de encerrarnos en un biblicismo que no permita articular una teología más allá del texto de la Biblia. Por tanto, defendemos, por tanto, en esta asignatura la necesidad de llevar a cabo no solamente una hermenéutica teológica de las Escrituras, sino una hermenéutica de la realidad social y cultural en la que vivimos. En tanto en cuanto la teología es ciencia, porque es un saber ordenado y metódico, como ya hemos enseñado desde el principio de la asignatura, buscamos un método teológico. Pero en tanto en cuanto es ciencia hermenéutica, aunamos una hermenéutica bíblico-teológica con una hermenéutica sociocultural. Y por ello hablamos de una metodología por modelos. La teología, como disciplina académica, está emparentada con el resto de las ciencias humanas y con las ciencias sociales. Y la teología está en diálogo con el resto de ciencias. Sin embargo, la teología no pretende tanto una explicación de la realidad como una comprensión de la misma. Es decir, que la teología procura tanto una hermenéutica de los textos objeto de su estudio, no son los textos bíblicos en primer lugar, pero los textos teológicos en segundo lugar, pues tanto una hermenéutica de los textos como una hermenéutica de la realidad humana y social desde la perspectiva de la fe. De esta manera, como ciencia hermenéutica, pues debe explicitar sus propias precomprensiones y presupuestos para hacer transparentes sus motivaciones y sus puntos de partida, ya que el teólogo, con su propia subjetividad y experiencia de la fe, forma parte de la realidad que intenta comprender. Pero el teólogo también, igual que el intérprete de la Escritura, no actúa solo ni en solitario, sino dentro de lo que es la comunidad de la Iglesia, por un lado, pero también dentro de lo que es el espacio social más mayor en el que nos insertamos, del que formamos parte. Todo lo anterior hace de la teología una ciencia dentro de las humanidades que justifica su inserción y su trabajo en el ámbito universitario, incluso aunque este sea laico, y esto tendría mucho que hablarse, y creo que en ese sentido la teología debe reclamar un espacio sin complejos mayor de lo que sería el ámbito eclesial propiamente dicho, así como el ámbito académico confesional en particular, para tener una posición dentro de la universidad secular o laica. Pero eso es tema para otro espacio y en otro contexto. De todas formas, la teología como ciencia hermenéutica, incluso dentro de este contexto académico, pues está en condiciones de contribuir al progreso y al aumento del conocimiento científico dentro de su ámbito de investigación. Incluso en relación con otras disciplinas y con otros ámbitos de investigación. Y como digo, pues eso sería también materia de mayor profundización, ¿no?
centrándonos en lo que queremos plantear en nuestra asignatura, la teología, que se comprende a sí misma en esta vocación académica, busca dilucidar las fuentes que le son propias. Por eso lo hemos empezado en esta parte teológica, aclarando cuáles son las fuentes de la teología, aclarando las categorías y los conceptos objetos de su estudio, como hemos venido haciendo todas estas semanas, así como su propia sistematización. Es decir, que los conceptos y las categorías deben ponerse en relación unos con otros y en relación a un marco referencial que los haga operativos. Esto se consigue a través de esta operatividad, a través del método en teología, y eso es lo que estamos explicando en esta semana y en las siguientes. El método que presentamos en esta asignatura, como hemos dicho, puede calificarse como método por modelos. No obstante, el concepto de modelo en sí mismo pues, tiene similitudes y diferencias con otros conceptos como son los tipos ideales de Max Weber, o como el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, o también podría tener una proximidad con conceptos como categoría, símbolo, metáfora o analogía, dependiendo de los autores con los que estemos trabajando. Por lo tanto, no hay tampoco una única definición de lo que es el modelo. Hablamos de una metodología por modelos, pero no tenemos una única definición de lo que es un modelo, que podamos decir un modelo que es distinto de una categoría, de una metáfora, de una analogía, de un símbolo, de un paradigma. ¿Qué es un modelo? Entonces, por eso, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es el modelo, o lo que entendemos por modelo en nuestra asignatura, pero también vamos a usar otras categorías, otros conceptos que son similares al concepto de modelo. Y por tanto vamos a intentar definir qué es un concepto, qué es una proposición, qué es un tipo ideal, qué es una categoría analítica y qué es un modelo. Como digo, por lo menos dentro de la perspectiva que nosotros estamos proponiendo en nuestra asignatura. Los conceptos y las proposiciones. Vamos a centrarnos en primer lugar en esto. Los conceptos son proposiciones abstractas a las que se llega por argumentación racional, digamos, a través de una argumentación racional, digamos, a una afirmación de verdad a la que tiene un cierto grado de abstracción y a la que denominamos concepto. Las proposiciones son, por su parte, afirmaciones que pueden ser juzgadas como verdaderas o falsas. Hemos dicho que el concepto es una proposición abstracta a la que se llega por argumentación racional, mientras que las proposiciones son afirmaciones que pueden ser juzgadas como verdaderas o falsas. Sin embargo, la precisión conceptual no puede ser aplicada de una manera siempre efectiva al objeto de la teología, es decir, la revelación. La teología siempre parte del hecho de la revelación. El teólogo siempre parte del hecho de la revelación. Sin revelación no hay posibilidad de hacer teología. Ahora bien, los conceptos y las proposiciones, hemos hablado de las proposiciones como afirmaciones de verdad, y los conceptos, esa argumentación racional que nos lleva a una proposición de carácter abstracto. Tanto proposiciones como conceptos no siempre pueden acotar, alcanzar la dimensión de la revelación. A veces son categorizaciones demasiado estrictas, que buscan la precisión en exceso y que la revelación excede a esa precisión conceptual. Por otro lado, tenemos los tipos ideales, que se pueden definir como construcciones interpretativas que permiten un cierto grado de comprensión de un ámbito de la realidad humana y social, de un ámbito concreto de la realidad humana y social. No obstante, la tipología ideal, y por eso se habla de ideal, la tipología o las tipologías,
no existen como tales en el mundo, en la realidad que estudiamos. No pueden encontrarse de forma pura y siempre en nuestro objeto de estudio, en este caso, pues la revelación, y siempre habrá aspectos que no encajen dentro de una determinada tipología. Siempre proponemos tipologías que tienen siempre un carácter reduccionista. Eso es cierto. Ese carácter reduccionista de cualquier tipología, incluso también de cualquier categorización o cualquier concepto, es necesario para poder comprender nuestro objeto de estudio, pero asumiendo que nunca lo pueden agotar. Y máxime el objeto de estudio de la teología, que es la revelación, que por definición siempre va a excedernos. Porque si pudiéramos categorizar a Dios, conceptualizarlo de una forma definitiva o establecer una tipología definitiva, pues entonces no estaríamos hablando de Dios, estaríamos hablando de un ídolo. Y por esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Pero lo significativo de los tipos, de las tipologías, no es su exhaustividad y completitud. No es esto lo importante. Siempre pues, puede achacar una determinada tipología, como digo, reduccionismo, o que no sea suficientemente completo. Pero esta no es la cuestión. No usamos la tipología, los tipos, por esto, sino por su capacidad o potencialidad analítica y comprensiva. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuanto mayor capacidad comprensiva tenga una determinada tipología o un determinado modelo, que es lo que vamos a ver después, pues será más efectivo, tendrá mayor capacidad comprensiva, por lo tanto será un modelo mejor. No esperamos a un único modelo que lo agote todo, sino a modelos, en plural siempre, que nos permitan tener una mayor capacidad comprensiva. Cuanto mayor capacidad comprensiva tenga un modelo, mejor será. Los tipos ideales o las tipologías sirven para valorar la divergencia que los casos reales presentan respecto a ellos, así como su verificación empírica va permitiendo la depuración de la propia tipología. Es decir, que igual que cualquier tipología, lo importante no es que sea completa, porque nunca va a ser lo suficientemente completa para abarcar la realidad, sino lo importante es su potencialidad comprensiva, y lo importante hay que preguntarse cuánto de comprensiva es una determinada tipología en comparación con otras, y ahí podremos discriminar pues, su eficacia o no, sea mejor o peor. También sirve para establecer, una tipología sirve para ver los casos en la realidad cómo divergen respecto de esa tipología, y por lo tanto en la confrontación con el análisis en la realidad que queremos comprender, nos permitirá ir depurando esa propia tipología. Es decir, la tipología funciona por comparación con nuestro objeto de estudio. Por otro lado, tenemos las categorías analíticas que funcionan de forma similar a lo que son los tipos ideales o las tipologías. Al igual que los tipos, son constructos que básicamente tienen una función heurística, es decir, que lo que pretenden es tener esa comprensividad haciendo preguntas, teniendo esa capacidad de interrogar la realidad de nuestro objeto de estudio y que permiten iluminarla desde ángulos o perspectivas nuevas. Cuando nos enfrentamos a un sistema teológico, pero también podríamos hablar filosófico o de cualquier sociológico o de cualquier otro ámbito de conocimiento, lo que debemos primero conocer siempre son
esos conceptos, las categorías analíticas o las tipologías que permiten dar cuenta de esa aproximación, de esa sistematización del conocimiento. Sin esos ladrillos básicos no podremos después construir ningún edificio. Y esto es lo que queremos dejar claro. Por último, los modelos. ¿Qué son los modelos? Bueno, habría diferentes definiciones de lo que son los modelos, incluso determinadas definiciones que podrían estar más cerca del concepto, de la proposición, de la categoría analítica, de la tipología, pero para tener lo más claro posible nuestras ideas, definimos en nuestra asignatura los modelos como esquemas comprensivos e interpretativos, que no se basan tanto en un fondo conceptual o proposicional, que podría tener algo de esto, pero que no quedarían encerrados exclusivamente en la rigidez del concepto ni de la proposición, ni tampoco un uso metafórico expresivo, que también podrían darse en determinadas formas de modelo, sino, sobre todo, estarían más próximos a un carácter tipológico, ya sea como tipos ideales, como categorías analíticas, que pueden estar tomados principalmente de la teología, pero también de la propia Biblia, como también de la teoría social. Aquí no veremos la asociación de la teología con la sociología o con otras ciencias sociales, porque ya no tenemos tiempo en nuestra asignatura, pero eso es un campo fructífero también para el análisis teológico. Por lo tanto, el modelo básicamente es un esquema comprensivo e interpretativo que en nuestro caso estará próximo a una tipología y que nos va a servir para poder, por ejemplo, clasificar las teologías, para poder establecer modelos comprensivos acerca de por ejemplo, una rama un ámbito de estudio de la teología, puede ser la soteriología, por ejemplo, y establece una serie de modelos para estudiar, establecer un modelo para estudiar las diferentes aproximaciones que en el pensamiento cristiano se han dado acerca de la soteriología o de cómo se ha entendido la expiación, la realidad de lo que ocurre en la cruz, o cualquier otra aproximación, o la escatología, o la hermenéutica, o bueno, cualquier ámbito de estudio que tengamos. El uso de modelos en teología como instrumentos de análisis y clasificación data de los años 70. Hay un artículo de Robert Scharlerman del año 1973, que se señala como uno de los primeros ensayos sobre la construcción del modelo teológico. Entonces muchos teólogos han hecho esas aportaciones a esta manera de hacer teología. No es una forma nueva, vamos a decir, de hacer teología. Pues hay muchos teólogos muy conocidos que usan esta metodología por modelos, aunque puedan usarla de formas distintas, incluso distintas a la que nosotros estamos presentando aquí. Pero bueno, no dejan de ser metodologías por modelos. Tenemos a Avery Tools, David Tracy, a Hans Kuhn, José Tamayo, Peter Berger, George Lindbeck, pues eso es por citar algunos. Son todos estos autores muy conocidos. Hay muchos otros, claro. Todos ellos implementan modelos para sus análisis teológicos. La teología opera con modelos que funcionan, por tanto, como representaciones de la realidad y que facilitan su comprensión de manera análoga a cómo funcionan también los modelos en la ciencia. Así que, como ya hemos dicho, pues la teología puede usar modelos para abordar los distintos ámbitos de su estudio. Por su parte, el teólogo Avery Tools dice que el uso de modelos en teología nos permite tener una mayor conciencia de que no es posible agotar lo infinito a partir de las estructuras infinitas del lenguaje, es decir, lo que decíamos antes, de la revelación.
cuando usamos los modelos y no solamente un sistema teológico, el sistema teológico o una comprensión proposicional, conceptual proposicional de la escritura, por ejemplo, tiene el peligro de absolutizar el sistema, o absolutizar el creer que a través de proposiciones o conceptos podemos agotar la escritura, o mucho más, podemos agotar la revelación, o podemos agotar a Dios. Y el ser vino de los modelos, como llevan siempre a que un modelo es insuficiente y es siempre una forma parcial de acercarnos a una determinada realidad, y asimismo tenemos esta conciencia de que no vamos nunca a agotar a través de los modelos nuestro objeto de estudio. Esto es lo que nos dice Durkheim. El modelo evita que conceptos y símbolos o proposiciones o sistemas se conviertan en ídolos y abre la teología a la pluralidad de acercamientos, que un poco lo decíamos antes, ¿no? Queremos una pluralidad de acercamientos en lo teológico, pero que busquemos siempre una unidad. Debe tenerse en cuenta que los modelos no son la realidad, no pretenden una explicación descriptiva de la misma, sino que su acercamiento es heurístico, es comprensivo, es hacer preguntas a la realidad para comprenderla mejor. Eso supone que los modelos no son en sí mismos verdaderos o falsos, sino útiles o inútiles para la función comprensiva del objeto de estudio. Lo que nos preguntamos es, ¿este modelo nos ayuda a comprender mejor, por ejemplo, la escritura, un aspecto de la escritura X, un tema, un aspecto, una visión, o de la escritura o del pensamiento cristiano, o de la realidad social y cultural en la que vivimos? Esta es la cuestión fundamental, que el modelo nos permite tener unas herramientas para comprender aquello que queremos estudiar. El uso de modelos se basa en cómo la mente humana se enfrenta a la realidad mediante la construcción de esquemas interpretativos. Siempre vivimos en una realidad interpretada, una realidad que está construida en su sentido, en su significado. Por cierto, no desde un punto de vista exclusivamente individual, tendríamos en el idealismo, sino una construcción social. Todas nuestras redes interpretativas de significado están construidas socialmente. Pero eso sería otro tema en el que no podemos entrar, evidentemente. Por lo tanto, para nosotros lo significativo es que el modelo es un esquema interpretativo que nos permite comprender mejor aquello que estamos estudiando. La revelación, como hemos dicho ya, es una realidad plural en lo experiencial, en lo semántico y en lo interpretativo, como lo muestra pues, la extraordinaria pluralidad de los textos bíblicos, ¿no? Ya los textos bíblicos en realidad en sí mismos no son homogéneos, no presentan siempre las mismas perspectivas, sino que hay una pluralidad en los textos bíblicos que representan distintas aproximaciones al fenómeno de la revelación sin agotarlo nunca. De esta manera, la revelación siempre excede a los conceptos extraídos de los textos de la Escritura, como hemos dicho antes, que testimonian dicha revelación y cuyo contenido no puede conformarse con categorías cerradas y exclusivistas. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. De ahí que necesitamos categorías más dinámicas que el concepto o las proposiciones, aunque usamos conceptos y proposiciones, pero es ser conscientes de que no podemos hacer una teología solo a base de conceptos, de proposiciones, porque no nos van a permitir asumir la pluralidad, la complejidad de la escritura, de la revelación o de nuestra realidad social y cultural en la que vivimos. Por su parte, los modelos en teología, pues debemos tener en cuenta también que no son reproducciones exactas ni literales, sino que su correspondencia con la revelación como objeto de estudio sea siempre parcial, funcional y limitada. De esta manera, los modelos son necesariamente, en cierto modo, inadecuados, o como decíamos antes, pues son reduccionistas, en cierto modo,
pero no buscamos que sean completos en sí mismos en un determinado modelo, sino que lo que buscamos es su capacidad comprensiva. Cuanto mayor capacidad comprensiva va a tener un modelo, mejor modelo será. Es cierto que algunas partes, un modelo nos permite iluminar una parte de aquello que queremos estudiar y otros aspectos podrían quedar opacados o ignorados. Así que en no pocas ocasiones es necesario que un modelo tenga una comparación por contraste con otros modelos. Por eso no nos encerramos en un único modelo que permita pues, una comprensión más profunda de aquello que estemos estudiando. La aplicación unilateral de un modelo puede distorsionar nuestro análisis y llevarlo a conclusiones excesivamente parciales. Así que el teólogo, para evitar estas limitaciones, debe emplear una combinación plural de modelos. Lo que un modelo no sea capaz de explicar puede ser entendido desde otro modelo. De esta manera, el método por modelos siempre hablamos en plural, es capaz de afrontar el pluralismo en teología y el diálogo con distintas posiciones. Un problema de la sociedad en la que vivimos y también del ámbito teológico muchas veces es la polarización, la trinchera. Todo el mundo tiene una trinchera, todo el mundo tiene está en un polo de la discusión desde la que establecer simplemente pues una dialéctica de confrontación y ya está para fijar las posiciones de partida. Pensamos que esto no es suficiente, que no es adecuado, que no podemos hacer teología desde unas trincheras inamovibles que no nos permitan una mayor comprensión y también poder sacar mayor recurso a toda la riqueza de la escritura en primer lugar, de las tradiciones eclesiales en segundo lugar, de toda la tradición de pensamiento cristiano, que es muy rica y muy amplia, muy compleja, evidentemente. Por un lado, aunque la pluralidad de modelos sea condición primera de la solución del método por modelos, por otro lado, la teología tampoco debe renunciar a la unidad, que es lo que decíamos al principio, por lo que será siempre preferible que nuestro modelo use el menor número posible de modelos, y parecería esto una contradicción, o sea que por un lado estamos diciendo necesitamos contrastes, por otro lado necesitamos no una creación ilimitada de modelos, evidentemente, sino que cuanto mayor capacidad comprensiva de un modelo será mejor, siempre deberá ir acompañado de otros modelos, pero siempre será preferible tener un número limitado de modelos. No estar sumando modelos para estudiar un tema, porque entonces perderemos capacidad de unidad. Esta tensión entre la unidad y la pluralidad es lo que nos guía en esta metodología teológica. Un método teológico será más eficaz cuanto mayor capacidad comprensiva tenga a partir del menor número posible de modelos. Y de momento, en esta semana lo vamos a dejar aquí, en este punto. La semana que viene vamos a presentar un modelo para estudiar, por ejemplo, las teologías de la modernidad y algunas otras reflexiones acerca de los modelos y seguiremos un poco planteando pues esta forma de hacer teología.